Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis fundamental. Vamos a estar viendo un análisis técnico también de la acción de Alibaba. Nos vamos a centrar en esta acción básicamente para hacer un análisis un poquito más completo de lo que venimos haciendo habitualmente, que es un análisis técnico de seguimientos de precio. Ahora vamos a hacer un análisis fundamental donde vamos a estar viendo algunos ratios de rentabilidad o rendimiento. Vamos a estar viendo ratios de endeudamiento. Vamos a estar viendo también ratios de valoración. Vamos a empezar con los primeros puntos a tener en cuenta de esta acción, que en primer principal es la capitalización bursátil, que de esta empresa de 346.68 billones, convirtiendo esta empresa una empresa de capital grande. ¿Qué quiere decir en este sentido? Hay empresas que son megas, que en este caso, por ejemplo, Apple es una acción que está llegando, si más no lo recuerdo, ya llegó al trillón aproximadamente, y en cierta medida esa la convierte en un tipo de capital mega. En este caso estamos hablando de un capital grande, no es un capital mega. Los niveles de ingresos de los últimos 12 meses están aproximadamente en 19.57 billones y niveles de venta de 128.14 billones, siempre tomando datos de los últimos 12 meses o de los últimos 4 trimestres. El precio del libro es de 56.17. Esto es importante porque también nos da a entender que actualmente su capital está en positivo, es decir que el precio del libro de cada acción prácticamente está valiendo 56.17. Luego tenemos los otros precios, que en este caso tenemos el precio basado en sus ganancias, también el precio en este caso bursátil con el que actual está cotizando, como verán 131, ha estado cerrando en el día de hoy. Así que bueno, tenemos un flujo de efectivo de 29.61 de ratio, un nivel muy bueno. En este caso yo lo que estoy haciendo es el informe, que lo tenemos acá presente, que este informe lo voy a estar subiendo a la página de Patreon y también lo voy a estar dejando en este caso para los miembros del canal. Recuerden que si quieren ser miembro del canal está en el botón de unirse en YouTube. En este caso están los niveles y los precios de cada uno de los niveles. Pueden optar por cualquiera de los dos. Y en Patreon también, en este caso tenemos dos niveles y también están los beneficios, en este caso que son los beneficios serían chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidades, noticias del mercado. Y en cierta medida en el nivel 2 estoy ofreciendo una serie de videos de análisis técnico, nociones básicas de análisis técnico. Para los que estén interesados de introducirse en el mundo de análisis técnico, lo tengo disponible en el nivel 2 de Patreon para que lo tengan presente. Bueno, volviendo con un poco con lo que sería el análisis fundamental de la acción de Alibaba. Bueno, tenemos un flujo de efectivo, como dijimos, de 26.61, un nivel bastante bueno, ya que nos informa, como dijimos, que esto nos hace entender en parte de que puede hacer frente a contingencia y también a pasivo de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Para explicar un poquito más lo del flujo de efectivo, es decir, que si nosotros tenemos algún hecho relevante, en este caso algún tipo de contingencia, por ejemplo algún hecho, una catástrofe que pueda llegar a tener en este caso en alguna sucursal, en alguna empresa, en alguna de las subsidiarias que tenga la empresa, se pueden hacer frente básicamente porque tiene un flujo de efectivo positivo y suficiente. Esta empresa no paga dividendos, la empresa no reparte ganancias a sus accionistas, en este caso no paga los dividendos, eso no lo hace la empresa. La cantidad de empleados de 258.578 en todas las subsidiarias. Estamos hablando de los distintos puntos que tiene la empresa de comercialización. Su PER es de 17.98, ubicando un precio relativamente barato. Es decir que el precio basado en sus beneficios por acción nos da aproximadamente 17.98 con el precio actual, es decir el precio bursátil que actualmente está en 131. Esto es bastante bueno, me gusta porque nosotros utilizamos PER aproximadamente entre 10 como mínimo y 40. Ya de por sí ser por encima del 0, por ejemplo, una empresa que tenga un PER de 0, de 1, de 2, de 3 también es bueno, pero digamos que siempre nos abocamos entre 10 y 40 como para tener una política de inversión, es decir, mi política de inversión. Luego ustedes, bueno, decidirán si en este caso menores de 10, pero ya o mayores de 40. Eso siempre queda a criterio de cada uno manejar en este caso los ratios en ese sentido. Yo, por ejemplo, no invierto en empresas o trato de no invertir en empresas que estén por encima de los 40. Si está por encima de los 40, trato de buscar en este caso algún ratio que me pueda llegar a dar algún panorama en cierta medida de que está bien ubicado dentro de todos el precio que estoy pagando por la acción, ¿no? Por lo menos en esta acción en Alibaba tiene un PER bastante bajo.
Y si vamos un poco a lo que sería su PER Forward, que en este caso es el que más interesa porque está basado en crecimiento futuro, o lo que se espera en este caso en el próximo año, está ubicado en 2.15. Y acá me detengo un poco porque también hablamos un poco de lo que estaba mencionando anteriormente. Si yo mantengo un PER Forward o manejamos una política de entre 10 y 40, 2.5 podría llegar a ser bajo. Pero es positivo, y en cierta medida, si lo vemos desde este punto de vista y al precio que se está pagando actualmente la acción, es relativamente barato. Dice que estamos pagando muy barato lo que sería el precio actualmente de la acción basado en su crecimiento futuro para el próximo año, como así también para los próximos 5 años. Que esto sería algo bastante positivo. Su ratio de deuda de corto plazo, y estamos hablando de ratio de corto plazo, es de 0.16, aproximadamente sería un 16% de la totalidad del capital. Sería bastante bajo y en cierta medida es bastante positivo. No aclara en cierta medida que los pasivos corrientes son cubiertos fácilmente por el capital. Esto es algo importante de saber, y saber que solamente cubre el 16% del capital el pasivo actual. Estamos hablando del pasivo de corto plazo, que sería el pasivo corriente. Recuerden que, para los que no sepan, los pasivos se dividen en dos, en pasivos corriente y no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre el corriente y el no corriente? Bueno, uno es para corto plazo y otro para largo plazo. Basado también en una definición un poco más contable, es decir, los que sean exigibles, los de corto plazo, en un periodo de 12 meses. Los de largo plazo ya estamos hablando superiores a 12 meses. Por eso se dividen en corriente y no corriente. Pero bueno, basado también en este caso también en su ratio de largo plazo, en este caso de deuda de largo plazo, es de 0.14, un valor bajo, y nos demuestra que los pasivos de la empresa de largo plazo no cubre la totalidad del capital. Y esto es importante. Siempre hay que tratar de comprar empresas que no tengan un nivel de pasivo alto y que no cubra la totalidad del capital. Hay empresas, por ejemplo, en este momento se me viene a la cabeza Mercado Libre, hablando en este caso del sector, que tiene y tenía en su momento un pasivo que cubría por encima de lo que sería en este caso el capital. Así que bueno, eso también hay que tenerlo presente. Digamos que siempre hay que tratar de comprar empresas con niveles de deuda bajo. ¿Por qué? Más que nada porque actualmente tenemos una situación económica, macroeconómica bastante, digamos, fuerte, en la cual los tipos de interés pueden llegar a tener un escenario, o pueden plantear un escenario bastante negativo para las empresas que tengan niveles de deuda bastante altos. Eso para que lo tengan presente. Sus beneficios por acción, o sus APS en este caso, es de 7.11 en los últimos 12 meses, registrando un beneficio que ha experimentado una caída de 2.20%. Es decir, que los beneficios por acción de los últimos 12 meses han estado por debajo, básicamente, de años anteriores o de año anterior. Esto también hay que tenerlo en cuenta, es una desaceleración de los beneficios por acción, lo vamos a estar viendo en un gráfico que tengo aparte. Pero bueno, prácticamente tenemos una situación negativa, por lo menos desde los beneficios por acción de los últimos 12 meses o de los últimos, como dijimos, 4 trimestres analizados. Se espera que los beneficios por acción para el próximo año de Alibaba sean de 8 aproximadamente, un 12% más alto de sus números actuales. Es decir, si tenemos 7.11 aproximadamente, nos está dando alrededor de 8 aproximadamente para el próximo año. Sus beneficios por acción crecieron un 14% en los últimos 5 años. Si nosotros nos basamos en los últimos 5 años, han crecido un 14%. Eso es bastante positivo. Pero que en el último 12 meses ha registrado un 2.20% negativo, es decir, por debajo. Así que bueno, esto se puede tomar con pinza, más que nada para que lo tengan presente. Sus ventas en los últimos 5 años han crecido un 48%. Un número que supera la medida de crecimiento de la industria y el sector. Bueno, Alibaba ha tenido un crecimiento bastante bueno y positivo, como básicamente lo sabrán todo. En los últimos, más que nada en la pandemia, ha tenido un crecimiento bastante interesante y bastante bueno. No solamente Alibaba, sino todas las empresas que componen el sector de e-commerce. Y digamos que un 48% era una tasa de crecimiento que se ha mantenido, en este caso que tuvo en los últimos 5 años, y que quizás eso venga reduciéndose en el futuro. Y eso es algo que yo venía hablando básicamente cuando analizábamos las empresas del sector de e-commerce, que iban a tener una reducción, o en este caso iban a tener un crecimiento igual que en el 2020 y parte del 2021. Pero en cierta medida esto no deja de ser positivo para la empresa, es decir, para los que quieran adquirir Alibaba, de que a pesar de que no va a tener el mismo crecimiento que ha tenido en años anteriores, va a seguir teniendo un crecimiento. Entonces eso es algo, plantea un escenario bastante positivo para los que quieran adquirir la acción de Alibaba.
Entre otras cuestiones tenemos, que esto es lo que me interesa siempre, cada vez que compro compro una acción de una empresa, trato de que esto por lo menos sea positivo. En principio estaba hablando de sus ratios de rentabilidad y rendimiento. Vamos a empezar por el ROA, que en este caso sería la rentabilidad sobre los activos, que es de 7.40%. Es decir, que los rendimientos sobre los activos es positivo y suficiente. Me interesa muchísimo que una empresa tenga valores positivos porque me da a entender de que le está sacando rendimiento a sus activos, básicamente. Sacarle rendimientos a los activos es importante siempre de una empresa y hay que tenerlo siempre presente este factor porque nos intenta decir que de alguna manera tiene una estructura por lo menos financiera desde ese punto de vista, o en este caso una estructura patrimonial muy buena, basado en este caso la rentabilidad que le saca a sus activos. Su retorno sobre el capital es de 13.10%, es decir que los retornos sobre el capital, sobre fondos propios, es positivo y suficiente. Esto también me gusta muchísimo marcarlo porque en cierta medida nos identifica o nos notifica que los retornos sobre el capital, sobre los mismos fondos propios de la inversión, son positivos. Su ROI o retorno de la inversión es de 1.40% positivo, es decir que se obtuvo un retorno positivo por cada dólar invertido, y eso es algo importante de tenerlo en cuenta, más allá de que quizás los que han estado invirtiendo en el último año en Alibaba han tenido en este caso un resultado negativo por variaciones de precio. Tengan presente que esta situación no es desde el punto de vista fundamental, sino es un punto de vista un poco más externo a lo que sería en este caso el desempeño de la misma empresa. El margen bruto de Alibaba actualmente es de 38.60%. Esto es muy bueno, que tenga un margen bruto es muy interesante y muy bueno. Un porcentaje positivo y suficiente que nos dice que los costos no superan de forma significativa los ingresos, de manera que los beneficios no se verían opacados. Y esto es interesante saber que nosotros generamos ingresos, pero que nuestros costos no son tan elevados como para tenerlo en cierta medida en negativo. Es decir, nosotros no tenemos en ese sentido un porcentaje negativo. El margen operativo es de 10.70%, un valor positivo en vista de unos resultados donde el gasto operativo no afecta de manera significativa a sus beneficios. Esto también es interesante tenerlo en positivo porque esto no quiere decir que los gastos operativos, es decir, los gastos administrativos, los gastos de comercialización y en cierta medida algún tipo de gasto extra no nos está generando un cambio de manera significativa en los beneficios netos de la empresa. Y el margen neto aproximadamente de 15.30%, un valor muy positivo para mantener una expectativa de que los beneficios no se ven opacados por intereses impuestos. Básicamente esto es algo muy bueno porque digamos que estamos hablando de una empresa que, a pesar de tener, todas las empresas pagan impuestos, también todas las empresas generan pasivos y esos pasivos generan intereses. Lo importante es tener un esquema financiero que pueda responder a esos intereses y a esos impuestos, y la empresa Alibaba actualmente cumple con ese parámetro de 15.30%, así que en definitiva podemos decir que la empresa en sí puede llegar a tener beneficios y en cierta medida esos beneficios no se ven opacados por tener intereses altos o impuestos altos. Digamos que esto también de los intereses viene de la mano de, en este caso, su ratio de endeudamiento, que son bajos, tanto de corto como de largo plazo, y eso nos hace plantear un escenario en el cual vamos a seguir teniendo beneficios y que no va a ser opacado por ninguna situación latente que pueda llegar a afectar en ese sentido. Más allá de que en el último informe, o en los últimos informes trimestrales, creo que el anteúltimo, se ha presentado la multa prácticamente que ha pagado Alibaba, que no ha sido mucha la multa por práctica antimonopólica, y esto no ha afectado básicamente a su estructura patrimonial. Así que eso más que nada para los que están invirtiendo en Alibaba, sepa que tiene una estructura financiera muy buena, básicamente una estructura patrimonial también muy interesante y muy positiva. Así que su beta, eso también me interesa siempre cuando invierto, porque el beta me dice que los movimientos no es una acción tan agresiva. Hay acciones como por ejemplo Halliburton, que tiene un beta de 2.80. Sí, son muy agresivas ese tipo de empresas. En este caso es de 0.85, no llega ni a un punto. Es decir que si el mercado se mueve un punto hacia arriba, el beta de esta acción se mueve 0.85. Que eso no quiere decir ni nos asegura de que va a ser así siempre. Esto está basado en los últimos 5 años. Si sacamos un promedio en ese sentido de su beta, nos da aproximadamente un 0.85, más allá de que en el último año sí ha estado muy agresiva lo que sería en este caso la empresa en cuanto a su beta, porque ha descendido muchísimo. Yo estoy evaluando un beta basado en los últimos 5
años, en este caso tomando variaciones de precio, básicamente entre cierre y apertura. Así que bueno, más que nada para que lo tengan presente de que quizás este punto sea un poquito más no tan basado en el último año, sino basado en otros años, también complementado y en ese sentido sacando un promedio. En realidad no se saca un promedio, sino se saca una covarianza o una varianza, dependiendo de la fórmula que utilicen para sacar en este caso el beta. Y la volatilidad de la acción ronda entre el 3.70% y el 4.75%. Así que digamos que estamos hablando de una acción que no volatiliza mucho, pero sí que se mueve en este caso en un rango entre el 2, el 3, el 4%. Así que bueno, más que nada para que lo tengan presente. El precio objetivo de la acción basado en su crecimiento futuro la sitúan en $212 aproximadamente. Es decir que estamos en un 62% subvaluado. Y esto me interesa mucho porque estamos hablando de que el margen, en este caso de seguridad o margen de rendimiento, como le quieran decir, es aproximadamente un 62%, y esto nos hace entender de que más allá de que actualmente la acción esté cotizando en 131, más allá de todo el contexto que está sucediendo a nivel geopolítico, en este caso también a niveles propios de la empresa, nos da a entender que más allá de eso estamos un 62% subvaluado, es decir que el precio valuado es de $212 basado en su crecimiento futuro. Así que bueno, eso más que nada para que lo tengan presente para las personas que ven que sigue cayendo Alibaba y que en cierta medida no pueden entender si es un problema de la empresa o es un problema en este caso externo a la empresa. Bueno, para que lo tengan presente, fíjense que si actualmente la evaluación está basada en $212 y actualmente está cotizando en 131 y sigue cayendo, no es un problema de la evaluación de la empresa, sino es un problema externo, y ya lo estuvimos mencionando en otros videos en los cuales tomamos en cuenta las situaciones, como dijimos, regulatorias, en este caso entre China y Estados Unidos, y en cierta medida algunas cuestiones un poquito más, se puede decir, digamos que la ubican en un proceso en el cual no solamente el problema es de Alibaba, sino el problema es de las acciones chinas. Entonces, bueno, eso más que nada para que lo tengan presente, de que actualmente no es un problema fundamental de la empresa, sino es un problema ya de, en este caso, externo a la empresa, que no lo puede manejar la empresa. Según en este caso, vamos a ver otras cuestiones, según informó la empresa, su último informe trimestral, Alibaba crecerá a un ritmo del 20 al 23%, reduciendo así la estimación de analista y la propia empresa en el pasado, que había mencionado que iba a crecer de un 25 al 30%. Es decir, que más allá de esto también hay que plantearlo, ¿no? Porque digamos que más allá de esa situación que nosotros hemos conversado, de que la empresa, o que en este caso hay problemas externos y que por eso cae el precio, bueno, este era un factor que impactaba propiamente de la empresa, que impactaba en el precio básicamente de la cotización, pero que no era de manera significativa, porque pasar de un 25 a un 30, de un 20 a un 23%, no es razón por la cual tenga que bajar tanto el precio de una acción en cuanto a su cotización bursátil. Así que bueno, eso más que nada para que lo tengan entendido, que más allá de que si mencionamos un punto del análisis fundamental en el cual pueda llegar a hacer bajar la expectativa de crecimiento de una empresa y que así también baje su evaluación y su precio objetivo, no la harían bajar tanto como la está bajando en este momento el mercado, porque básicamente hay muchas cuestiones extras, en este caso el riesgo que corre la empresa de ser delistada, el riesgo de regulación, el riesgo que China bloquee, en este caso la cotización de acciones de Alibaba en el mercado tanto occidental como así también prácticamente en el europeo y también en este caso en el asiático. Pero bueno, básicamente esto ya es algo que supera un poco digamos el funcionamiento propio de la empresa, básicamente para que lo tengan presente. Y si bien esta evaluación en cierta medida bajó del 25 al 30% y pasó del 25 al 30 al 20 al 23%, como habíamos visto nosotros teníamos una evaluación de $225 y bajamos a $212, es decir que tampoco, más allá de esta reducción de expectativa de crecimiento y que se ha reducido, como dijimos, del 25 al 30 al 20 al 23, no se justifica que el precio actualmente esté en $131, pero bueno, esto también es algo que se está hablando muchísimo, que es el sentido, como dijimos anteriormente, cuestiones legales, de regulaciones, geopolítico, así que bueno, más que nada para que lo tengan presente. Se espera que para el próximo informe la empresa notifique un beneficio por acción de 16.46 y un nivel de ingreso de 250.56 millones. El próximo informe, no falta mucho para el próximo informe, yo algo había hablado anteriormente,
pero es aproximado la fecha de la presentación, así que esto puede llegar a variar. Eso más que nada para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver otras cuestiones. Fíjense que el nivel de crecimiento de ingreso y costo en los últimos meses, básicamente en los últimos 12 meses, ha estado un poco bajo. Fíjense que si miramos un poco el gráfico a simple vista, fíjense que si tomamos en cuenta 1 de diciembre del 2020 a 1 de septiembre del 2021, no ha habido un crecimiento, digamos, tan extraordinario como ha sucedido en este caso. Fíjense que todo el 2020 ha tenido un crecimiento bueno. Yo en este caso no lo tengo acá registrado porque prácticamente estoy ubicando los últimos 4 informes, pero fíjense que ha habido una desaceleración del crecimiento de ingresos, de lo que sería en este caso nivel de ingreso de la acción de Alibaba, y eso se puede observar en este gráfico. Fíjense que manteníamos un nivel de entre 300 y 350 básicamente, y se ha visto reducido en el último informe. Como verán, el último informe está casi o prácticamente un poquito más abajo del informe del 1 de diciembre del 2020. Pero tomemos en cuenta que el 1 de diciembre del 2020 son épocas básicamente donde tenemos, o en este caso 30 de diciembre como lo quieren decir, son épocas donde tenemos un nivel de compra bastante alto por las festividades, más que nada para que lo tengan presente. Pero más allá de eso, el crecimiento de la acción, el crecimiento de ingresos de la acción de la empresa Alibaba no ha sido significativo, y eso también hay que tenerlo presente porque estamos hablando de una desaceleración del crecimiento, y esto yo estuve hablando anteriormente y puede llegar a tener un impacto, pero no puede llegar a tener un impacto, pero no el impacto que está teniendo actualmente con los precios actuales. Como dijimos, precio objetivo basado en el crecimiento futuro, y en este caso también en parte a lo que actualmente se está viendo, es de $212, así que digamos que eso queda un recorrido bastante a llegar a ese precio. Todo va a depender también de los movimientos de precio, de la aceptación de los precios, del riesgo que se está pagando por una acción que corre básicamente lo que estuvimos hablando, cuestiones un poco básicamente extra de la empresa, básicamente para que lo tengan presente. Y crecimiento de su beneficio por acción informado versus pronosticado. Fíjense que en los últimos 2 informes el proyectado estuvo muy cerca. Fíjense que el de julio, el del informe de julio, que corresponde a julio del 2021, ha estado un poco por encima de los analistas. Y el último, que en este caso es el de septiembre, ha estado, el de julio. Y el de septiembre ha estado básicamente por debajo de los analistas. Y esto también ha hecho que la acción cayera un poco más. Pero fíjense que si tomamos datos de diciembre, ha caído bastante, ¿no? En los últimos trimestres ha caído bastante lo que sería el nivel de beneficio por acción. Y esto también es algo que hay que tenerlo presente a la hora de analizar cómo se han desarrollado los beneficios por acción de la empresa. Más allá de eso, del decrecimiento que se puede observar a través del gráfico, pasamos de beneficios por acción de 20, 25 a tener niveles de 15 a 20 y niveles del último informe entre 10 y 15. Fíjense que si miramos el gráfico pueden observar esta situación de caída de beneficios por acción. En parte fue básicamente de que no ha cumplido con mucha de la expectativa, y por otro lado es que ha tenido en este caso un niveles de ingresos un poco bajo, y esto también se ve trasladado que se ha mantenido constante los niveles de costos, y esto también ha trasladado que los beneficios han estado por debajo de la expectativa de los analistas. Pero bueno, más allá de eso, hay proyecciones de crecimiento que están latentes, que en este caso, como dijimos, un crecimiento para los próximos años de aproximadamente de lo que informó la empresa, entre 20 y 23%. Digamos que nuestro precio objetivo de 212 está basado en un crecimiento del 12% y no del 20-23% como básicamente dice la empresa. Así que bueno, yo particularmente soy un poco más conservador, por eso en este caso informo ese tipo de precio objetivo basado en un crecimiento menor, porque soy un poquito más pesimista yo, por lo menos en Alibaba. En otras empresas quizás cambió un poco el criterio de valoración y el criterio en este caso de expectativa de crecimiento, más que nada para que lo tengan presente, que el precio de $212 que estoy básicamente proponiendo yo como precio objetivo está basado en un crecimiento del 12% para los próximos años, y prácticamente analistas, y en este caso la propia empresa, pronostica entre un 20 y un 23%. Así que bueno, más que nada para que lo tengan más presente. Así que bueno, después hablo un poquito más de los escenarios, en este caso de los escenarios probables que tiene la acción de Alibaba. Y en este caso de los escenarios, básicamente lo estuvimos hablando acá. Y también mi conclusión propia de la empresa. Pero esto se lo dejo básicamente como un informe que lo voy a estar subiendo, como dije,
a la página de Patreon, y también lo voy a estar dejando también a los miembros de YouTube para que en este caso lo puedan chequear. Básicamente es un informe que subo prácticamente a esos sitios. Así que bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería el análisis técnico, pero antes de cerrar antes de ir al análisis técnico, quisiera cerrar un poco este panorama de lo que estuvimos hablando del informe, básicamente de análisis fundamental de la empresa. Tengan presente que más allá de que actualmente hay muchas cuestiones de por medio, lo que sería la salud financiera de Alibaba es muy buena. Es una, digamos, más allá del decrecimiento, de la desaceleración del crecimiento, de su beneficio por acción, también del nivel de ingreso. Más allá de eso, va a tener un crecimiento, va a seguir creciendo, digamos, no al mismo progreso que en el 2020, no al mismo progreso, pero sí va a seguir creciendo. Así que bueno, y que puede llegar a crecer un poco más dependiendo de los próximos informes trimestrales, de la situación económica, porque recuerden que esto también va de la mano de la desaceleración del consumo. Si vamos un poco más a términos macroeconómicos, tenemos una desaceleración del consumo, desaceleración del crecimiento de la economía de China. También tenemos un nivel de inflación alto, que esto también desalienta en este caso el consumo, y en cierta medida vamos a ver cómo se plantea la economía para este año, y en base a cómo se plantea la economía para este año se va a plantear los niveles de crecimiento de este sector. Así que bueno, más que nada ténganlo presente, es una inversión un poquito más a largo plazo, es una apuesta por lo menos de acá 4 o 5 años, y también, digamos, recordando los riesgos que hay actualmente vigente en lo que sería en la acción, no solamente Alibaba, sino en todas las acciones chinas. Y bueno, más que nada para que lo tengan presente. Pasamos al análisis técnico. Bueno, pasando con el análisis técnico de la acción de Alibaba, actualmente tenemos a Alibaba cotizando en $131.03 dólares, es decir, 3.29 dólares por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 2.58%. Bueno, tenemos a Alibaba en una situación de canal bajista todavía, la tenemos presencia bajista todavía en lo que sería movimiento de precio, pero tenemos recuperada, como dijimos anteriormente, la media móvil de 21 periodos, y esto es positivo porque era una de las medias móviles que le costaba muchísimo romper. Fíjense que acá rompió y volvió a caer. Acá, que básicamente fue en su último informe trimestral, que fue donde notificó la caída, en este caso, del crecimiento del 25 al 30%, al 20 al 23% aproximadamente. Eso más que nada para que lo tengan presente, de que en esta situación fue este gap provocado por su último informe trimestral, y en cierta medida luego cayó hasta un nivel de soporte de los 110.08 aproximadamente, y que actualmente está vigente en esta zona. Fíjense que rebotó y el nivel de precio, así que bueno, digamos que en cierta medida tenemos recuperación de media móvil de 21. Fue a buscar hoy, en la sesión de hoy, fue a buscar la media móvil de 60 periodos, pero no ha podido. Fíjense cómo ha rebotado. Ha tenido en este caso un 2.58%. Había llegado a niveles de aproximadamente, si miramos un poquito más de cerca, de 6 hasta un 7.52% en la sesión de hoy. Fíjense que si la miramos un poco más en horas, vamos a mirarla en hora. Fíjense que el desempeño de la acción casi fue llegar a esta zona y rebotar. Fíjense que no había llegado, fíjense que el 12 de enero volvió a caer, y hoy quiso volver a tocar lo que sería los 138, pero no pudo. Y fíjense que en horas tenemos recuperada la media, tenemos perdida la media móvil de 21 y la media móvil de 60. Así que bueno, más que nada para que lo tengan en cuenta, que cerró bastante abajo. Así que bueno, el rechazo de la media móvil de 60 periodos fue bastante notorio. Así que bueno, tenemos un escenario en el cual tiene un objetivo de ruptura, en este caso por encima de la media móvil de 60 periodos para la recuperación, y 138.89 tenemos la zona de resistencia. Tenemos un nivel de volumen por encima de la media, pero fíjense que en el día de hoy, más allá de que hizo un gap alcista, tuvo un nivel de venta bastante fuerte. Así que digamos que en cierta medida tiene un nivel de bastante fuerte, y lo miramos a través del Concord, que vamos a mirar un poquito el Concord, que el Concord en sí nos dice que más allá que tenemos señales de compra, fíjense que tenemos señales de compra del Concord, los grandes inversores están vendiendo, y digamos que eso también viene de la mano de que faltan 13 días para la presentación de su informe, como dije aproximadamente, porque puede llegar a darse en ese periodo o no, dependiendo también la situación de decisión de la empresa misma. Pero bueno, tenemos tendencia bajista, en este caso con pérdida de medias móviles. Fíjense, vamos a mirar un poco lo que sería el RSI, en este caso índice de fuerza relativa, y fíjense que tenemos de índice de fuerza relativa por encima de los 50 puntos. Así que bueno, si sacamos una conclusión por lo menos positiva de lo que sería el análisis técnico de esta acción, tenemos señales del Concord y señales en este caso positivas del RSI. Así que estamos por encima de los 50 puntos, y en este caso del Concord estamos por encima de la media.
y en cierta medida, más allá de que grandes inversores están vendiendo, podemos ver que hay una actitud compradora, por lo menos en este corto plazo. Hay una actitud compradora que se puede observar, acá lo podemos ver en el RSI, que actualmente nos está mostrando esta situación en la cual se planteó una divergencia en esta zona. Fíjense que en esta zona de sobreventa empezó a plantearse las divergencias y actualmente también se plantea la divergencia, así que bueno, puede llegar a tener un buen desempeño, pero todo va a depender de su próximo informe trimestral y cómo acepte el mercado el próximo informe de Alibaba. Como dijimos, precio objetivo $212, hoy estamos subvaluados aproximadamente, ya habíamos hablado, un 61-62%, y fíjense que acá tengo marcado todavía la zona de resistencia de los 225-230, donde anteriormente era marcado también su precio objetivo. Así que digamos que había bajado su precio objetivo, pero más allá de que había bajado su precio objetivo, no se justificaba toda esta caída. Fíjense que toda esta caída, toda esta caída que vemos acá, es pura y exclusivamente de lo que está sucediendo actualmente en lo que sería la acción Alibaba. Con respecto a, bueno, a la situación básicamente que habíamos hablado, regulatorias, en este caso también geopolíticas que hay actualmente vigente. Pero más allá de eso, fíjense cómo hemos caído aproximadamente hasta su precio objetivo, 33%. Así que bueno, fíjense que antes la evaluación estaba un poquito más arriba, en 325, 350, y ha caído de manera significativa, básicamente, bueno, porque estos periodos ha estado reduciendo básicamente sus beneficios por acción, sus niveles de ingreso, como hemos visto en el análisis fundamental, y esto también ha bajado la expectativa de crecimiento y también ha bajado su precio objetivo, básicamente para que lo tengan presente. Y en cierta medida estamos haciendo mínimo descendente, máximo descendente, más allá de que actualmente en esta zona veamos algunas divergencias, y si la miramos un poco en semanas, en lo que sería más un poquito mediano o largo plazo, se puede observar que la caída está empezando a encontrar un piso. Básicamente el indicador del RSI, más allá de que actualmente esté por debajo de los 50 puntos en semanas, podemos observar que está en 39.18 por entrar a una zona neutra. Y en cierta medida, fíjense que venía cayendo y digamos que había entrado en zona de sobreventa, pero luego empezó a mostrar, bueno, prácticamente las divergencias. Fíjense que empieza a mostrar divergencia. Hay que ver si esta divergencia se concreta o no se concreta. Y todo va a quedar dependiendo, en este caso para los que quieren entrar en Alibaba, yo entraría en este caso por encima de los 183.56, 187.72, 188.81. Así que bueno, básicamente actualmente todavía la tenemos en perfil bajista. Más que nada estas entradas son para los que son más arriesgados, en cierta medida. Recuerden que su dinero que está en riesgo, verifiquen los riesgos que hay en operar este tipo de activo. Y en cierta medida actualmente estamos en precio bastante barato, en este caso si lo comparamos con su valoración actual, que está en 212, puede llegar a estar un poquito más arriba porque digamos que yo, como dije, mi precio objetivo está basado en el crecimiento de un 12% y quizás en este caso, bueno, la empresa y algunos analistas la ubican entre un 20 y un 23%, pero bueno, yo soy un poco más conservador, por eso también le doy esta valoración a lo que sería la empresa Alibaba, que actualmente está cotizando en 131.03 dólares, es decir, 3.29 dólares por encima de su anterior sesión, entre un porcentaje 2.58%. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle un me gusta, eso se va a agradecer muchísimo. Comenten si quieren agregar algo más al análisis. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, también tengo mail, me pueden contactar por mail. También tengo la página de Patreon, como dije, con en este caso niveles de 3 dólares y 5 dólares. Y bueno, ya lo había mencionado anteriormente. Y también tengo lo que sería en este caso la membresía de YouTube, pueden ser miembros de mi canal. También tiene los precios y las ventajas puesto cuando pinchan el botón de unirse. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y denle el me gusta. Así que bueno, les mando un saludo a todos, abrazo.